Elizabeth Frank, buenas tardes nuevamente contigo en este conversatorio, si le podemos llamar, ¿no? Sobre diálogos desde el alma. Hoy quisiera que platicáramos un poco sobre la última entrega, la última publicación que has tenido, porque sé que tienes varios escritos que no has dado a los lectores todavía y que por ahí sé que estás preparando, ¿no? Por eso la referencia para mí es este libro Con toda el alma, que es la última obra que nos has dado y que quisiera que platicáramos un poco de ello, Elizabeth. El estilo de Sanando Almas a Con toda el alma sí cambia un poco. ¿Quieres platicarnos de la distancia entre uno y otro? Porque sí noto cómo el crecimiento de ti como autora en la parte literaria, ¿no? Ese crecimiento como autora, como escritora, y eso, bueno, eso a mí me llama la atención, ¿no? Ese paso de Sanando Almas a Con toda el alma, Con que todo el alma. nos has dicho que es una novela dedicada a tu papá, ¿no? ¿Sí? Entonces, háblanos de eso, Elizabeth, por favor, el día de hoy. Claro que sí, Dimitri. Muchas gracias otra vez por este foro en el que podemos conversar con toda el alma. Y bueno, la diferencia entre Sanando Almas y Con todo el alma, el lapso de tiempo que pasó para que yo terminara una y escribiera la otra, fueron aproximadamente de 3 a 4 años. Yo publico Con todo el alma como a los 9 años de la muerte de mi mamá, y mi papá tarda todavía un año más en morir, y es cuando yo empiezo a escribir Con todo el alma y me tardo un año más. Por eso considero que son 2 años, aunque pasaron más para la publicación. Pero en la cuestión de la escritura, pues me tardé aproximadamente un año escribiéndola mientras tomaba el taller de novela, un taller que tomaba en ese entonces todos los sábados con mi editor y mi maestro Horacio Saavedra, y entonces tardo un año aproximadamente en escribirla, y ya tomando en cuenta que ya tenía un año anterior al que había escrito, al que había sacado Sanando Almas, pues ya son aproximadamente 2 años en los que, bueno, se nota la diferencia porque ya había yo tomado más talleres, me estaba preparando precisamente con Sanando Almas. Me doy cuenta que es lo que me gusta, es escribir. Yo ya sabía que me gustaba escribir, pero nunca pensé que lo iba a hacer de esta manera profesionalmente. Siempre escribí, de hecho soy comunicóloga y escribía mucho sobre notas periodísticas, ensayos, uno que otro cuento, proyectos de la universidad y de algunos trabajos que tuve eventuales, pero nunca lo hice profesionalmente. Entonces, con Sanando Almas me doy cuenta que me gusta escribir y que quiero seguir escribiendo, y que además a la gente le gusta cómo escribo, y entonces dije, me voy a preparar más, y fue cuando me inscribí en ese diplomado. Primero tomé un diplomado en creación novelística con Roberto Velasco. Ahí inició el proyecto de la novela con Roberto Velasco, y después no lo terminé. Pues son proyectos, son las novelas, parece que se las echaron uno de un jalón, y ojalá fuera así, ¿no? Sí. Pero no, entonces tardé en este inter más o menos un año, y después inicié otro taller con Horacio Saavedra, y ahí terminé la novela. La retomé a la mitad más o menos, que era lo que llevaba, y la terminé. Y pues el plan era publicarla luego, pero por cuestiones ajenas a mí, no pude publicarla enseguida. Entonces, en ese inter se me ocurrió participar por consejo de mi editor en un certamen que estaba saliendo la convocatoria de Rosa María Porrúa, y entonces la metí a concurso. Y pues con la buena noticia que resultamos tercer lugar del certamen, y bueno, yo estaba fascinada y feliz por ese asunto, ¿no? Y dije, si mi papá estuviera en vida, para él hubiera sido algo muy, muy grato. Sé que le hubiera gustado. Bien. Elizabeth, Y por eso yo creo...
Sí. Te interrumpo un poco, mira, Elizabeth. Los que hemos Sí, tenido la oportunidad de leer tu obra, o seguido tu trayectoria como escritora, de lo que has dado, obviamente, como decíamos, al público lector, distinguimos muy bien esa diferencia, no tan solo en tiempo, sino también de estilo y de forma de tratar el tema de Sanando Almas a Con Toda el Alma, ¿no? Yo te he comentado, por ejemplo, que en una ocasión te comenté, yo no catalogaría a Sanando Almas desde género novela, porque no lo es en su totalidad, ¿no? Sino más bien claro. yo veo que considero a Sanando Almas como un libro, pero más de reflexión. Tú nos has dicho que partió de un diario que tú estabas escribiendo, que tú escribiste en aquel entonces, pero generalmente la novela como género literario se va integrando, se va componiendo de descripción de escenarios, por ejemplo, de redacción de diálogos, definir muy bien los personajes, los perfiles de los personajes que participan en una novela. Sin embargo, yo noto que Sanando Almas, desde mi percepción, es más una serie de una colección de reflexiones que tú fuiste teniendo con respecto a la temática que tú tratas. En cambio veo, por ejemplo, a la obra Con Todo el Alma, que creo que a inicio de este año fue cuando la diste al público lector. eh, yo noto ya hay un trabajo más definido, ya como género novela, porque ya nos describes de líneas los perfiles de los personajes que ahí participan, describes muy bien o nos muestras muy bien los escenarios en lo que está, en donde se está realizando la historia, y también ya tienes un poco más de manera equilibrada la redacción de los diálogos, ¿no? Por eso ahí es en donde yo noto como ese avance, ¿no? Desde el punto de vista literario, incluso también el avance en cuanto a la forma de tratar la temática, ¿no? A mí, como te he dicho, o sea, me enganchan esas temáticas, me engancho en este caso contigo como autora, pero también al mismo tiempo creo que ese es mi mal, ¿no, Elizabeth? De que cuando yo leo una obra ya estoy yo pensando, a ver, como editor, ¿sí? O como escritor estoy, creo que el estilo de Elizabeth Frank, de Sanando Almas, con todo el alma, ha cambiado, se ha perfeccionado, ¿no? Es como cuando vamos al cine y somos productores de cine, ¿no? No disfrutamos el cine. Entonces, por eso yo voy a leer a Elizabeth Frank, pero la voy a leer Analizando. como un lector más. Quiero sentarme y leer a Elizabeth como un lector más, no como editor, no como escritor, ¿no? Y quiero Claro. decirte que sí logré hacerlo, como leerla propiamente como lector, ¿no? ¿Sí? Entonces, quienes estamos en esto, Elizabeth, quien ha conocido tu obra, quienes la han leído, quienes la han adquirido, sí ven, es probable que vean esa diferencia, ¿no? Para los que no la han leído, las invitamos a leer estas obras de Elizabeth Frank, que yo veo que ha tocado los temas con una maestría, ¿sí? Que la verdad facilita, son textos con mucha fluidez y que nos ayuda. Pero para ellos que aún todavía no han leído tu obra, Elizabeth, sí puedes señalarnos como esa diferencia que hay no sé, yo creo que también tú la alcanzas a descubrir, ¿no? Ese estilo de Sanando Almas al salto que das con tu última obra, propiamente novela ya, Con Todo el Alma, ¿no? Sí, Dimitri, como dices, yo también considero que Sanando Almas es un testimonio lleno de reflexiones, como dices, relatos, anécdotas y esa gota en el mar que adicionalmente le pongo para expresar un poquito y explicar un poco sobre el proceso del duelo. Con todo el alma nace de la necesidad de hablar de la vida de mi padre y de algunas cosas que él nos platicaba y parte desde el día justamente de que murió. Sí. Dios me ha dado la oportunidad, yo soy creyente, respeto todas las religiones y las creencias de toda la gente, yo creo en un ser supremo, yo le llamo Dios, Uh-huh. y a mí me dio la oportunidad
de poderme despedir de mis padres. No todos tienen esa bendición, no todos pueden despedirse de sus seres queridos. Yo sí pude hacerlo a pesar de que la muerte de mi papá fue repentina porque fue por medio de, la causa de muerte fue un infarto. Sin embargo, yo creo que mi papá lo presentía y días antes pudimos despedirnos. Incluso el mismo día que falleció se despidió de mí. Y eso también lo plasmo en 2 de los capítulos de Con todo el alma, cuando hago el cambio precisamente del narrador. Y pues quise hacer algo diferente que con Sanando Almas. Sanando Almas tenía también una particularidad, que se hilaban, como mencionabas hace un rato, los capítulos, con la frase que terminaba uno, iniciaba el siguiente, y eso llama mucho la atención. Como tú dices, a mí me gustó, me nació, lo hice. Con todo el alma quise utilizar otro recurso que ayuda muy bien a definir la historia, la música. Mi papá era un amante de la música, de la poesía, de las artes en general. Y a él le encantaba cantar, le encantaba silbar, y de muy joven cantaba y además cantaba bien. Platico también por ahí un suceso que aconteció en Pátzcuaro, Michoacán, que él amaba Pátzcuaro, aunque no había nacido ahí, él siempre decía, pero me engendraron ahí, eso es lo que cuenta, ¿no? Y nació aquí en la Ciudad de México, pero lo engendraron en Pátzcuaro y él amaba esa tierra porque era la tierra de sus padres. Entonces, allá en Pátzcuaro, pues viajaba mucho para allá toda la vida, incluso ya con nosotros grandes, siempre, el último viaje que hicimos con él fue precisamente a Pátzcuaro, y él allá ganó un certamen de canto en una radiodifusora. Entonces la música siempre estuvo presente en su vida, siempre. Yo desde que recuerdo que éramos niñas, mi papá ya traía una grabadora en el coche, en ese entonces se llamaban tracks, se ponían en la guantera, y los tracks eran unos cassettes gigantes que llevaban una cinta y los podía poner en el coche y se escuchaba la música. Ahora ya tenemos USBs y iPods y muchas cosas, ¿no? Pero desde ese entonces, mi papá, cuando viajábamos o en los trayectos que hacíamos de casa a visitar a mis abuelas, pues nos ponía música. Cuando salíamos de vacaciones y íbamos en carretera, ponía música y cantábamos. Era algo que hacíamos frecuentemente en casa, cantar. Entonces yo quería hacer algo especial para mi papá y que se relacionara mucho con su vida. Y entonces lo que hice fue tomar canciones que en algún momento fueron importantes o especiales en su vida, de las que yo tenía memoria desde niña, y las ocupé para hacer una especie de ampliar la historia, para tener presente ese amor que él tenía por la música, y también de alguna manera como un recurso narrativo para entender mejor lo que estaba pasando en ese momento que está narrando él mismo su vida, ¿no? Entonces creo que esa es la particularidad que tiene Con todo el alma, y que además parece que ha gustado mucho, y bueno, me halaga, y además me gusta porque sé que a mi padre le hubiera encantado también este libro. Sí, ok. Yo cuando, o sea, que a quienes nos están escuchando, la obra de Elizabeth Frank, me quedo así con la idea de que son obras, en el caso de las dos novelas, ¿no? Son como, más bien son obras, las considero yo dentro del campo de las obras autobiográficas, así la puedo clasificar, más autobiográficas porque hay quienes también han elaborado, han hecho lo que llamamos la literatura intimista, cuando hablas de ti mismo, ¿no? Cuando hablamos de lo íntimo de nosotros. Podemos pensar que tu obra también va hacia allá, hacia una literatura intimista, de ser uno, ¿no? Hacia el interior, ¿no? Pero también algo autobiográfico, algo biográfico, ¿no? Bien, en este sentido, Elizabeth, te da tiempo a ti, veo entre sanando almas y Con todo el alma, tienes tú un poco más detalles de la vida de tu papá.
cosa que no aparece en tu primera obra, porque tal parece que en la primera obra vagamente mencionas algunos detalles de años atrás. Todo tu trabajo lo concentraste en los últimos meses, si mal no recuerdo, porque fueron meses, ¿no? En donde cuando se dan cuenta de la enfermedad, te diagnostican la enfermedad a tu mamá, es cuando tienes mayor registro de lo que estaba pasando, tanto con ella como con tu familia y sobre todo contigo como escritora de la obra, ¿no? La personaje principal, entonces, las dos personajes ahí son tu mamá y eres tú. Y en el fondo aparece ya toda la demás familia, ¿no? Entonces veo eso. Y además hay algo que quienes, espero que pronto algunos otros lectores se adentren a tu obra, porque fíjate que me llama la atención que hay detalles que pasaron en tu infancia y en la relación con tu mamá, detalles, por ejemplo, que los vuelves a recordar más tarde. Si haces así como, haces un cierre de lo que pasó años atrás con lo que están viviendo en los últimos meses con tu mamá, ¿no? Eso me resultó así, bueno, esto tiene hasta un sentido profético, ¿no? Así lo pensé, ¿no? Porque ibas viendo cómo tú enfocas, si quién te prologó el libro y también algunas de las fuentes, ¿no? En donde tú te vales para contar la historia en Sanando Almas, ¿no? O sea, ese cierre, hasta un sentido profético. No recuerdo, por ejemplo, cuando tu madre jugueteando con una peluca y años más tarde sucede, ¿no? Allá jugaba, pero acá ya no jugaba, acá ya era algo real. Esa técnica que tú utilizaste, Elizabeth, que también se nota en mínimo, pero también se alcanza a notar con todo el alma, no sé, eso para mí como lector me gustó, ¿no? Porque hasta que, como, no sé si de manera intencional sucedió, pero como que vas prefigurando o profetizando, como queramos llamarlo, cómo sucede al final en los últimos meses. No sé qué tienes que decir ahí, Elisa. Me gustaría escuchar de ti esa parte. Ahora sí que qué interesante pregunta, Dimitri. Fíjate que viendo lo que pasa en mi vida, como dices, tengo algún sentido ahí especial en el que no diría yo que es como profecía, ¿no? Sin embargo, sí se relaciona mucho el hecho de todas estas cuestiones que después vienen siendo, yo les digo, lecciones. Esa lección yo la llamo en Sanando Almas la lección de la tía Canuta. Primero, creo que te refieres a esa parte en donde, como dices tú, jugaba con la peluca y después, desgraciadamente, tiene que raparse después de las quimios empezó a perder mucho cabello y prefirió completamente raparse otra vez, pero ya no en sentido de, como decías tú, de jugar, sino por la enfermedad. En el caso de Con Toda el Alma, como dices, no tengo ahorita muy claro, pero sí llega a suceder lo mismo y lo mismo me está pasando con la novela que estoy escribiendo. Yo creo que por eso tengo con esta novela más tiempo todavía que lo que tardé con Sanando y Con Toda el Alma. Yo ya tengo 2 años y medio, casi 3, escribiendo El alma no se equivoca. Y creo que es ese sentido profético el que me ha hecho detenerme un poco y no terminar la novela. A veces es cierto miedo, siendo honesta, es cierto miedo a que lo que escribo sucede. Me ha pasado mucho con esta novela que estoy escribiendo, la diferencia que tiene El alma no se equivoca con los 2 libros anteriores, Con Todo el Alma y con Sanando Almas, es que esta novela ya no es autobiográfica ni biográfica, no pertenece la historia ni a mi vida ni a la vida de mis padres, ya es una historia ya completamente de ficción. Sin embargo, tú sabrás como escritor que cuando escribes te llegas a identificar con los personajes. Y a mí me está pasando un poco con esta novela eso, el sentido de escribir algo de mi imaginación y que de repente se repite en mi vida, ¿no? Y ese aspecto profético, como tú le llamas, me ha dado cierto temor porque lo que he escrito se ha cumplido. Me han pasado cosas raras
he escrito en la novela y que tiempo después se cumplen en la vida real. Y de hecho me estoy valiendo de esos mismos recursos para poder perfilar muy bien a mi personaje, que en este caso es Rebeca Lombardo y es escritora. Entonces, a veces pasa eso. Platicamos en la otra entrevista que me hiciste precisamente sobre eso. ¿Será que nuestras almas ya vivieron antes y lo único que hacemos es venir a recordar? No lo sé. No lo sé porque desgraciadamente nadie te da la respuesta ni nadie te dice cuál es la verdad. Y solo dependemos de lo que creemos y de lo que creamos también. Entonces, en ese sentido, pues sí, tienes razón. Hay cierta profecía en lo que yo escribo y cierta relación en el pasado con el futuro y que no me explico por qué. A veces pienso solamente que soy intuitiva o como luego me dice mi marido, es que eres bruja, ¿no? Pues debe ser una bruja muy, muy profética porque a veces sí me llega a pasar que lo que escribo sucede. Entonces, esa es la razón por la que también me he detenido mucho con El alma no se equivoca y que no la he podido terminar por lo mismo, ¿no? Entonces sí es así como raro lo que vive uno y después dices, bueno, finalmente las cosas pasan porque así tienen que suceder y pienso que a lo mejor ese es el destino que tenemos ya trazado. No lo sé, tengo miles de preguntas existenciales, filosóficas y necesitaría que alguien me explicara, como dicen, con palitos y manzanas para poder saber por qué suceden estas cosas. Sin embargo, a lo mejor el término utilizado, el que yo utilicé, esta cierta profecía, algunos le llaman ciertas premoniciones, ¿sí? Pero hay algo de lo que tú nos acabas de comentar, ¿no? El asunto de las lecciones de la vida. Me llama la atención eso que tú dices, lecciones de la vida. Y yo lo subrayaría, y lo pondría entre comillas, para resaltar, no para ponerlo en duda, ¿no? Lecciones de la vida. Para mí las lecciones de la vida, la palabra lección viene de la palabra lectura, ¿sí? De ahí se deriva de la palabra lectura. Ya ves que antes, en la Edad Media, pues no había tanto libro como hoy, ¿sí? Y no había tanta tecnología, entonces, a como aprendían los estudiantes de las primeras universidades, por allá del siglo XII, siglo XIII, sobre todo siglo XIII, eran a través de la lectura. El maestro hacía comentarios, pero el que leía era un lector. Entonces, de ahí derivamos la palabra lección, lección 1, 2 y 3, entonces era la lectura. En ese sentido, Elizabeth, yo siento que tus obras son lecturas que tú has hecho de la vida, pero no de la vida del personaje José con todo el alma, y tampoco una lectura de la vida de Grace en Sanando Almas, ¿no? Sino una lectura de tu propia vida. Y en esa lectura que estás haciendo tú en tus obras de tu propia vida, claro que aparecen los distintos personajes, ¿sí? Que han participado y que magistralmente lo dices tú, no sé, en la introducción, los agradecimientos de con todo el alma, creo que era ahí, en donde tú agradeces a cada uno de ellos de los que han participado contigo, desde tus padres, tus hermanos, tu esposo, tus hijos, a todos, ¿no? Que han hecho de ti o han, pues desde ahí es en donde tú haces una lectura de tu vida, ¿no? Entonces, lo que tú estás haciendo, desde lo que yo percibo, Elizabeth, es hacer una lectura de tu propia vida, porque tu propia vida es una novela no escrita, una novela que estás escribiendo y que tu novela y que tu vida ha dado y va a dar varias novelas. Y a lo mejor te vas a quedar con una novela que nunca vas a escribir, ¿sí? Desde ahí es en donde yo puedo leer tu trabajo, ¿no? Como autora y pues nosotros no escribimos de la nada, escribimos de lo que nos sucede, de la experiencia, ¿no? Y otro detalle bien interesante cuando tú hablas del alma, yo te decía, nosotros somos almas encarnadas, ¿sí? Eso somos, almas encarnadas. Y lo que nosotros estamos viviendo
va entretejiendo lo que somos, que para nosotros tema 20, 50, 70 años, pero que es un abrir y cerrar de ojos nada más. ¿Sí? Claro. Bien, eso a que esta reflexión a la que tú me llevas, Elizabeth, me lleva también a lo siguiente. Tú has escrito, y eso te lo he repetido en varias ocasiones, y que yo lo veo en tus novelas y en tus escritos, todo en tus novelas, cuando dices, es mi responsabilidad como ser humano dar testimonio de mi experiencia. Pienso sinceramente que una de nuestras obligaciones con nuestro prójimo es dejar un legado. ¿Cómo enlazas esto que tú escribiste hace ya algunos años con lo que estás haciendo ahora, incluyendo tu próxima novela, El alma no se equivoca? Sigo tratando, Dimitri. No sé, a veces platico con amigas y les digo, hemos tomado juntas talleres de numerología, de almas gemelas, de reencarnación, y todo esto, junto con el coaching ontológico que también tomé, me va cambiando en el sentido de que aprendo nuevas cosas, pero mi filosofía de vida sigue siendo la misma. Sigo pensando y sigo tratando de dejar ese legado a través de lo que escribo. Sigo pensando lo mismo. Como tú dices, hay un poco, se nota ya en lo que escribo un avance. Y si platicamos como era yo antes y cómo soy ahora, he cambiado mucho mi forma de ser, mi visión. Era yo me decía una amiga, es que eres muy terca, es que lo que tú dices a fuerza debe de ser y no son así las cosas. Con el coaching ontológico se me abrieron los ojos y aunque, como te digo, aunque he cambiado, pienso que para bien, he aprendido mucho, me sigo esforzando por seguir aprendiendo cosas nuevas porque pues siento que el conocimiento nunca se acaba y que tampoco podemos aprender todo. Por ahí tengo un poema que se llama Mujer Sensible que me encanta porque hablo precisamente de eso y que finalmente estamos en esta vida sin saber realmente qué es lo que va a pasar detrás de la escena, ¿no? Nadie ha venido a decirnos, nadie que haya fallecido ha venido a decirnos qué hay del otro lado. Lo intuimos y lo percibimos y hay historias de gente que ha podido, como quien dice, tener una muerte clínica y regresar a la vida en cuestión de minutos y te platican del túnel, te platican del rosal, te platican de muchas cosas que finalmente no sabes si van a ser iguales para ti. En ese sentido, me gusta mucho citar también a Elizabeth Kubler-Ross, cuando habla de ese cambio de lo que hay al otro lado, ¿no? Lo que hay detrás de la muerte, y lo único que dice es como cambiar de casa. Es una transformación, por eso me gustan mucho las mariposas, ¿no? Porque las mariposas simbolizan esa transformación que hay de la vida a la muerte, que finalmente esa muerte viene a ser otro tipo de vida, nada más. Y en ese sentido, pues sigo pensando que debo de dejar un legado para las generaciones que vienen. Sin embargo, a veces también digo, es algo que, como dicen, nadie escarmienta en cabeza ajena. Yo puedo dejar el legado que quiera y a lo mejor a otro no le sirva mi legado, ¿no? Pero finalmente creo que en esa búsqueda de esa filosofía de vida, he cambiado mucho mi percepción, pero sigo pensando que a quien le pueda servir, con una persona que cambie. Yo les digo a mis alumnos, bueno, ahorita ya no estoy dando clases, pero les decía a mis alumnos que a veces los chicos son muy activos y no se saben estar quietos en la clase y a veces
se distraen con otras cosas, generalmente no te ponen el 100% de atención en lo que estás diciendo. Y entonces les digo, con uno, si tengo 20 alumnos, con un alumno que me esté escuchando, ya me doy por bien servida porque siento que ya estoy cambiando un poquito a alguien y le estoy transmitiendo un poquito de lo que sé. Y sigo pensando igual. A veces son sueños, dicen por ahí guajiros, el hecho de querer transformar al mundo cuando vemos todo lo que está sucediendo y se deprime uno, ¿no? Dices, ¿qué diera yo por poder cambiar la vida? Pero ese granito de arena sí funciona y si todos pensáramos igual, viviríamos de forma muy diferente. Me gusta Entonces hay que como, con perdón, esa gotita, sí, me dices como así, esa ¿no? gotita en el mar, eso me llamó la atención también. Okay. Sí, Oye, sí, Elizabeth, a mí me sí, gusta mucho esa cita de la Madre Teresa porque engloba como veo yo así la vida, ¿no? Eh, dice que a veces pensamos que lo que hacemos es como una gota en el mar. Imagínate en esa inmensidad del mar, de los océanos, porque tenemos muchos mares, muchos océanos, y, y pensamos que lo que hacemos es una gotita que no se va, que no puede hacer nada, a lo mejor no puede cambiar todo y sin embargo, sin esa gota el mar no sería lo que es, ¿no? Por eso me gusta mucho esa frase de la gota en el mar, que es como el granito de arena, ¿no? También de forma coloquial. bien. Mire, yo en alguna ocasión escribía, Elizabeth, que un escritor, el trabajo que hace el escritor es materializar su pensamiento, pero que también es una forma eh, de trascender más allá del tiempo y del espacio, ¿no? Eh, pues recordando pues a los grandes, vamos, constructores de la cultura occidental, de la cultura oriental, ¿no? Y creo que cuando uno deja huella, como en el caso tuyo, que hay libros registrados, en derecho de autor, por ejemplo, y no tan solo se quedaron ahí, sino que hay libros que están circulando por toda la República, y es probable que fuera de la República eh, estás dejando huella y estás trascendiendo, ¿no? Creo que eso es lo importante de quien escribe, ¿no? El trascender. Y sí, a lo mejor es una gota en el mar, por eso me llama la atención, porque tantas cosas que se han escrito, que se han dicho, mmm, pero bueno, tú le das como dijéramos en la cocina, ¿no? Tú le das tu propio sazón. Ese es el sazón de Elizabeth Frank, y creo que también eres una gran cocinera, porque veo que a veces publicas en tus redes sociales de que estás cocinando. Y una vez te dije, ¿te acuerdas? El día que dije, bueno, las escritoras también cocinan. Entonces, También cocinamos. sí. Fíjate, de hecho tengo un poema que así se llama, También sé cocinar, ¿no? Sí, me gusta mucho cocinar, Dimitri, me gusta mucho. Es algo que disfruto y te digo, son cosas que aprendí de mis padres también. El disfrutar la comida, la bebida, es algo que lo aprendí desde niña, ¿no? Entonces lo disfruto mucho, me gusta cocinar y me gusta más compartir lo que cocino. Eso es todavía más padre. Oye, Elizabeth, ¿tienes el poema que nos decías el anterior? ¿Lo tienes a la mano? ¿Cuál? El El que de nos decías de... Hay un poema que tú escribiste, nos comentabas de ahora. Mujer Sensible. Eso, ¿lo tendrás a la mano? Sí, No lo podría... viene en este libro, Alma de Artista, Ok, viene Mujer Sensible, se los voy a compartir, sí, claro que sí, con gracias. mucho gusto. Soy una mujer que siente, que vive consciente. Soy una mujer que ama, que vibra callada. No pretendo conocerlo todo porque es imposible, ni concibo aprender mucho porque no se puede. ¿Quién se atreve a decir que lo sabe todo, que lo aprendió todo? El erudito matemático, el filósofo existencialista, el médico aclamado, el sacerdote humanista. ¿Quién se atreve a presumir que lo inventó todo, que lo descubrió todo? El científico perfeccionista,
el filólogo inteligente, el escritor sensible, el Nobel premiado. No escucho a nadie explicar tantos misterios, ni concibo que haya alguien que conozca la verdad. ¿Tú sí? Tu silencio es mi respuesta. Qué padre poema, Elizabeth. Describe muy bien la actitud que tienes tú ante la vida. Y creo que eso ha permitido que hagas tantas cosas, no tan solo en la escritura, porque te hace en algunas otras cosas, ¿no? Te he dicho siempre que el tiempo es rápido contigo, se me va mucho, muy rápido. Quedan temas y qué bueno, ¿no? Porque hay de qué platicar contigo, Elizabeth. Yo quisiera que el tiempo no pasara y que sea un presente, un siempre presente, pero eso lo vamos a lograr solamente si es que llegamos a la eternidad, ¿no? Pero yo estoy muy a gusto contigo platicando pero tenemos que ir cerrando ya el programa, este diálogo desde el alma, que finalmente decíamos diálogos desde el alma con Elizabeth Frank, pero creo que estamos los dos, veo por ahí en una publicación que hiciste del programa, diálogos desde el alma no es mío ni tuyo nada más, yo creo que ya es de quienes están con nosotros cada que compartimos el trabajo que tú vas desarrollando, ¿no? Prácticamente el material lo pones tú. Claro. Ya nosotros vamos integrándonos vamos a este diálogos desde el alma con Elizabeth Frank. Queda algo que lo dejamos para la siguiente sesión. Quiero tratar contigo, platiquemos sobre esa parte religiosa, espiritual que le das en tu obra. Creo que está presente, aunque tú digas aunque a veces pensemos que es poca la presencia, sin embargo, no, ahí está por tradición familiar, ¿no? Porque incluso yo veo en estas obras, Elizabeth, como historias de vida, pero historias de vida de familias, ¿sí? Historia de vida de familias. Tú lo has logrado plasmar en las obras que hemos tenido la oportunidad de. Muchas gracias, Elizabeth. No sé si quieras comentar algo más como para cerrar, alguna frase con la que tú quieras dejarnos como la tarea, tú como maestra, déjanos tareas así también. Una frase en que podamos recordar de aquí a la próxima vez que nos veamos contigo. Una frase. Sí. Ay, caray. Ahora sí ya me pusiste a pensar. ¿Alguna frase, a lo mejor alguna idea de algún poema? ¿Algo? Ya tengo aquí un poema que me gusta mucho. Ajá. Lo había buscado precisamente porque es dedicado a mi papá, porque estábamos hablando de Con todo el alma, pero pues ya luego se volvió como mixto el asunto y hablábamos de las dos de los dos libros, y de las dos obras Con toda el alma. ¿Qué te parece si cerramos con ese poema y ahí terminamos? Claro que sí. Sí, se llama Constrúyeme el paraíso y está dedicado a mi padre. Y dice así: Constrúyeme un mar con aguas dulces. Dibújame un cielo que no cae. Edifícame un lugar perfecto, donde los pájaros no fenecen y las luciérnagas no se apaguen. Invítame a volar contigo, papalotes de colores. Mandemos los sinsabores demos mirasoles que siempre pinto. Que la muerte no te alcanzará. Platícame de la dicha que te prodiga el rosedal. Cuéntame que ahí no hay miedos, que todo es festival, que la felicidad no se termina, que las violetas no marchitan y que contigo mi madre está. Dime que la paz que sientes te cubre como caparazón, que desde allá percibes el fervor de mi oración,
y suceda lo que suceda, me cubrirá tu bendición. Qué padre. Muchas gracias, Elizabeth. Nos vemos en la próxima sesión y te mando un abrazo desde acá de Escobedo, Nuevo León, y gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias, abrazo de vuelta desde acá, desde Tepozotlán, Dimitri, y un saludo muy fuerte a toda la gente de Letras Huastecas. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.